La fotografía medía 10 por 15 centímetros y mandarla no me costó nada. La encontré al fondo de una caja de cartón en el cuarto de almacén de la casa de mis papás un sábado de marzo, el año en que cumplí 24. La caja tenía una etiqueta de cinta adhesiva que decía Fotos Varias 2000, 2006, y olía como mi cuarto de cuando era niña, esa combinación particular de cartón seco y algo levemente floral que nunca supe nombrar con precisión, un olor que significaba la casa en Tlalpan, un olor que significaba ser pequeña. Solo estaba ahí porque mi mamá me había pedido que la ayudara a despejar espacio antes de que les arreglaran el techo. No tenía que ser una tarde importante. Había planeado terminar antes de las 3 y estar de regreso en la Roma para las 5. Tenía ropa en la lavadora esperándome. Tenía un proyecto freelance que entregar el martes. Tenía una vida en la colonia Roma que ya no tenía nada que ver con esta casa, o eso me había dicho durante 2 años. La caja era la tercera que abrí. Las primeras 2 eran adornos navideños y papeles de la contabilidad vieja. Esta casi la regreso cuando vi la etiqueta, me imaginé que serían fotos de vacaciones que no recordaba y fiestas de cumpleaños donde todos se veían más jóvenes y algo incómodos. Casi acerté. Había una foto de mis papás en algún evento que no reconocí, mi mamá con un vestido rojo, mi papá con un saco que ya no usa. Había una foto borrosa de nuestra perra Canela durmiendo en el sillón de la sala, lo cual me detuvo exactamente 4 segundos antes de dejarla a un lado. Había cumpleaños. Un Halloween que sí recordaba. Una Navidad en casa de mis abuelos que no. Y luego, casi al fondo, atorada entre 2 fotos que se habían pegado con los años, Semana Santa 2004. Yo tenía 6 años en ella. Claudia tenía 11. Las 2 estábamos con nuestros vestidos buenos. El mío era amarillo con encaje blanco en el cuello, el suyo era azul marino con un listón de satín, y estábamos paradas en el jardín de mis abuelos con el árbol de jacaranda al fondo, el que florecía cada abril sin falta, flores moradas contra el cielo gris de la ciudad. Claudia tenía el brazo alrededor de mí. Me estaba agarrando la mano. Yo estaba llorando. No poquito. Tenía la cara roja y la boca abierta y claramente estaba en medio de algo real, algo que había durado el tiempo suficiente para hincharme los ojos y encorvar mis hombros hacia adelante en esa forma particular de una niña que ya dejó de esperar que alguien se dé cuenta. Y Claudia miraba directamente a la cámara, no a mí. Su expresión no era mala. Era compuesta. Era la expresión de alguien que está manejando una situación, no consolando a una persona. Me quedé parada en el cuarto de almacén sosteniendo esa fotografía mucho tiempo. La luz de la tarde entró plana y pálida por la pequeña ventana de ventilación arriba del closet. El polvo se movía en el rayo de luz. Abajo, en algún punto de la casa, mi mamá estaba aspirando la sala, la misma alfombra que tiene desde que yo era niña, el mismo sonido con el que me quedaba dormida. Mi coche estaba en la calle afuera, y el trayecto de regreso a la Roma tomaba 40 minutos, y tenía trabajo el lunes, y me quedé ahí parada sosteniendo esa fotografía con las 2 manos y no me moví. La guardé en la bolsa de mi chamarra. No le dije nada a mi mamá sobre ella. Me fui a casa. Esto es lo que mi familia había estado diciendo sobre mi infancia desde que yo podía recordar, que era sensible, que me afectaban demasiado las cosas, que tenía una manera de recordar las situaciones más dramáticamente de lo que habían ocurrido en realidad. Mi mamá lo decía con suavidad. Siempre lo decía con suavidad, con la voz que usaba para las cosas que había dicho tantas veces que ya no requerían pensarse. Tú siempre has sentido todo muy intensamente, Valentina, a veces recuerdas el sentimiento y no lo que pasó en realidad. Mi hermana Claudia lo decía con la autoridad paciente de alguien 5 años mayor que había estado en el cuarto y tenía la información que yo no tenía. Te estás inventando las cosas otra vez. Siempre lo haces. Mi papá, cuando todavía estaba presente de la manera en que ahora lo está menos, no decía nada al respecto. Lo cual era su propia clase de respuesta. Quiero ser cuidadosa en cómo cuento esto, porque me pasé mucho tiempo sin ser cuidadosa, dejando que la historia se pusiera borrosa en mi propia cabeza, preguntándome si tenían razón, repasando cada conversación y cada recuerdo de la manera en que uno repasa las cosas cuando le han dicho suficientes veces que sus datos internos están corruptos. Así que voy a ser precisa. No estaba reclamando maltrato. No estaba reclamando crueldad en ninguna forma dramática o reconocible. Lo que estaba reclamando, y lo que había estado reclamando desde que tuve las palabras para decirlo, era algo más pequeño que eso y en cierto modo más difícil de explicar. Estaba reclamando que había existido una versión de nuestra infancia en la que yo no estaba bien, y que la respuesta de la familia a esa versión había sido hacerla desaparecer, no atendiéndola, no preguntándome qué me pasaba, sino decidiendo que lo que yo sentía era una mala lectura de los eventos, un producto de mi propio sistema nervioso demasiado dramático, y que la respuesta correcta y amable era explicarme pacientemente que estaba confundida. Claudia era quien lo decía con más frecuencia.
Tenía una manera de entregarlo que yo nunca podía reprocharle en el momento, calmada, informada, sin maldad. No recuerdo que haya pasado así. Yo estaba ahí. Valentina, te estoy diciendo lo que pasó en realidad. Siempre haces esto, conviertes una cosa pequeña en algo más grande en tu cabeza. Dicho suficientes veces, por alguien a quien quieres y que te quiere, le hace algo a la arquitectura de tu propia certeza. Te hace tratar tu propia memoria como un borrador, siempre en necesidad de las correcciones de alguien más. Recuerdo la primera vez que intenté contarle a alguien fuera de la familia. Tenía 14 años, hablando con la orientadora de la escuela sobre otra cosa, y mencioné de pasada que mi hermana mayor siempre corregía mis recuerdos de los eventos. La orientadora me miró con una atención cuidadosa y me pidió que dijera más. Dije más. Llegué a casa esa tarde y le dije a mi mamá que había hablado con la orientadora, y mi mamá le llamó a Claudia esa noche, y Claudia me llamó a la mañana siguiente. Me dijo, muy suavemente, Valentina, no estoy tratando de hacerte daño cuando te corrijo. Es que te quiero demasiado para dejarte creer algo que no es real. No volví con la orientadora. Lo intenté de nuevo a los 19, hablando con una compañera del CCH que estudiaba psicología y tenía muchos marcos para ofrecer. Me dio vocabulario que yo nunca había tenido. Regresé a casa para las vacaciones de diciembre con ese vocabulario y lo usé con cuidado, suavemente, en la mesa del comedor. Mi mamá se quedó muy quieta. Claudia me miró de la manera en que se mira a alguien que ha dicho algo incómodo frente a gente. Luego, más tarde, en la cocina, Claudia me dijo, entiendo que estás procesando algunas cosas. Solo quisiera que hablaras con un profesional antes de ponerle esas etiquetas a nuestra familia. No es justo para ninguna de nosotras. Ese era el patrón. Cada intento de nombrarlo se convertía en más evidencia de mi poca confiabilidad. Cada marco que traía a casa se doblaba de regreso en la afirmación original, que yo era una persona cuyos sentimientos consistentemente se adelantaban a los hechos, y que lo más amable que podían hacer las personas que me querían era corregirme el registro con paciencia. Lo que pienso ahora, y esto me tomó hasta los 24 para entenderlo con algo parecido a claridad real, es que Claudia no estaba mintiendo. Genuinamente creía la versión que describía. Tenía que creerla. Claudia tenía 11 años cuando yo tenía 6, y estaba viendo algo ocurrir en nuestra casa que nadie estaba nombrando, y ella tampoco tenía las herramientas para nombrarlo. Lo que tenía era el instinto de hacer que dejara de sentirse peligroso. La estrategia a la que llegó, tomada, creo, de ver a mi mamá manejar su propia incomodidad de exactamente la misma manera, era decidir que las cosas incómodas no estaban ocurriendo. Gestionarlas hasta la inexistencia con explicación paciente y autoridad calmada. No era cruel. Era una niña tratando de organizar el mundo en algo que pudiera sobrevivirse. Y lo aprendió de alguien que lo aprendió de otra persona. Esa es una herida que viaja por las familias sin que nadie la cargue conscientemente, generación tras generación de personas que aprendieron que la respuesta correcta al dolor era determinar que el dolor estaba equivocado. No lo digo para excusar lo que 20 años de eso me hicieron. Lo digo porque creo que importa, profundamente, entender la diferencia entre alguien que te lastima a propósito y alguien que te lastima porque nunca le mostraron otra manera. Las dos cosas me pasaron. Entender cuál era cuál me tomó más tiempo del que debería haber tardado. La tarde de marzo en que encontré la fotografía, manejé a casa a la Roma sin llamarle a nadie. Me detuve a cargar gasolina en Insurgentes y me quedé sentada en el estacionamiento de la gasolinera unos minutos con el motor encendido y la fotografía en la bolsa de mi chamarra y mi teléfono en la mano, y no le llamé a nadie. Vi entrar un coche, vi a una señora bajarse y estirar la espalda. Manejé el resto del camino en el silencio particular de alguien que está cargando algo con mucho cuidado y no quiere sacudirlo. Trabajaba en diseño gráfico en un estudio pequeño cerca de la colonia Condesa, el tipo de lugar con pared de ladrillo aparente, demasiadas plantas de ornato y 6 personas con opiniones fuertes sobre tipografía y en cuál café de la calle tiene mejor cold brew. Yo era la persona más junior ahí por 4 años, primer trabajo después de la carrera, todavía en la fase en que cada proyecto se siente como un examen que podrías reprobar. Mi jefa Daniela había dirigido el estudio 8 años y había desarrollado, en ese tiempo, un sentido calibrado para la temperatura emocional de cualquier cuarto al que entraba. No dijo nada cuando llegué el lunes por la mañana distraída y más callada que de costumbre. Dejó un café en mi escritorio a las 9, del lugar 2 cuadras abajo, con un post-it que decía, si quieres platicamos, si no también está bien. Conservé ese post-it en mi monitor durante 3 semanas. Mi mejor amiga Karina Mendoza había estado escuchando el contorno de esta historia desde la primera semana de la universidad, cuando intenté explicarle mi familia en el comedor de la facultad y ella escuchó todo sin interrumpir hasta que terminé. Karina estudiaba enfermería entonces y ahora es enfermera, y tiene esa calidad particular de alguien entrenado para reunir información antes de sacar conclusiones.
Cuando le mandé una foto de la fotografía esa noche del domingo, solo la imagen, sin leyenda, sin explicación, me escribió de vuelta después de 8 minutos. ¿Cómo te sientes? No, ¿qué vas a hacer? No, te lo dije. Solo, ¿cómo te sientes? Pensé en esa pregunta durante 2 días completos antes de responderla. Fui al trabajo. Hice el set de logos completo para un cliente de panadería en la colonia Narvarte. Querían algo cálido y con tipografía hecha a mano y les di 3 opciones y no les gustó ninguna exactamente bien, que era la naturaleza de ese tipo de cliente. Rediseñé el layout de un flyer para un consultorio en la del Valle que necesitaba entregarse el miércoles. Comí en mi escritorio el martes, una bolsa de papas y un café que recalenté 2 veces, y pensé en la fotografía todo el tiempo. Pensé en tener 6 años con un vestido amarillo con encaje blanco en el cuello, con la cara roja en el jardín de mis abuelos, llorando por algo que ya no recordaba en específico. Solo el sentimiento, solo la forma vaga de algo que había necesitado atención y no la había recibido. Y luego en 20 años de que me dijeran que ese sentimiento era una mala lectura. Hay recuerdos que se niegan a ser editados. Esperan en cajas de cartón con etiquetas de cinta adhesiva, y cuando los encuentras de nuevo, entiendes que nunca estaban pidiendo que alguien más los creyera. Solo estaban esperando que tú te creyeras a ti misma. Entendí, sentada en mi escritorio con mi café frío y mis papas a medias, que eso era lo que había estado tratando de encontrar durante 20 años. No prueba para mostrarles a ellas. Prueba para mostrarme a mí misma. La fotografía no cambiaba lo que había pasado ni lo que habían dicho ni lo que me habían quitado. Pero decía, claramente y sin discusión, no estabas confundida. Estabas ahí. Estabas sufriendo. Era real. No decidí mandar la fotografía en un momento único de claridad. Lo decidí de la manera en que uno decide la mayoría de las cosas que llevan mucho tiempo acumulándose, gradualmente, y luego de un jalón, y luego ya estás en el estacionamiento antes de haber admitido completamente para ti misma lo que estás haciendo. El miércoles por la noche encontré la dirección actual de Claudia en Monterrey, a donde se había mudado 18 meses antes por un trabajo en administración hospitalaria, en la tarjeta de cumpleaños que le había mandado cuando se fue. La anoté en mis notas. No le escribí. El jueves por la mañana, antes del trabajo, me detuve en la Oxxo de Orizaba. Le pedí al empleado que me imprimiera la foto desde mi teléfono, 10 por 15, papel mate, un solo print. Me costó 18 pesos y estuvo lista en 4 minutos. Compré un sobreacolchado, una estampilla y un paquete de tarjetas Index, las chicas, de 7 por 12 centímetros. En la caja registradora escribí en una tarjeta, Semana Santa 2004. Encontré esta foto en el cuarto de almacén de la casa de mamá y papá. No necesito que me expliques nada. Solo quería que la vieras. Valentina. 9 oraciones que pude haber escrito. 14 cosas que pude haber dicho. Escribí 4. Manejé a la oficina de correos de la Roma sobre Álvaro Obregón camino al estudio. Estacioné. Apagué el coche. Y me quedé sentada ahí. Eran las 8:22 de la mañana. El estacionamiento estaba medio lleno, el medio lleno tranquilo de un jueves temprano antes de que el tráfico de la Roma termine de espesarse. Una señora con una chamarra verde estaba cargando una pila de paquetes en el baúl de su coche 2 lugares de distancia, eficiente, sin apuro, claramente alguien que hace esto seguido. Un muchacho con chaleco anaranjado de trabajo estaba recargado en una moto escrollando el teléfono, echando vaho en el aire frío de la mañana. El cielo sobre el estacionamiento era ese blanco gris plano del mes de marzo en la Ciudad de México, el color de un invierno que técnicamente ya terminó pero no recibió el memo. Tenía el sobre en el regazo, del tipo acolchado, liviano, improbablemente frágil para algo que se sentía tan pesado. Lo sostuve con las 2 manos, sin apretarlo, solo apoyando las palmas contra él, sintiendo la forma rectangular pequeña de la fotografía a través del papel. Pensé en lo que estaba haciendo. No en términos de estrategia, eso ya lo había repasado. La estrategia era simple. Mandar una fotografía con una nota de 4 oraciones. Sin acusaciones. Sin exigencias. Sin requerimiento de que nada fuera reconocido, explicado ni reparado. Solo la imagen y una oración que decía, quería que la vieras. En lo que realmente estaba sentada, ahí en ese estacionamiento a las 8:22, no era la estrategia. Era Claudia. No la mujer de 36 años en Monterrey que la última vez que hablamos largo me dijo que ojalá pudiera soltar los rencores del pasado y estar más presente en las reuniones familiares. No la voz paciente y compuesta. Claudia a los 11 años. Parada en el jardín con el vestido azul marino con el listón de satín. Brazo alrededor de una niña de 6 que lloraba. Mirando directamente a la cámara. Había estado enojada con esa imagen 3 días, el enojo limpio y clarificador de alguien que ha encontrado evidencia de algo que siempre supo. El enojo seguía ahí.
Pero sentada ahí con el sobre en el regazo, el enojo se había movido para hacerle lugar a algo más. Algo que se sentía, incómodamente, como tristeza. Tenía 11 años. También estaba en esa casa. Había desarrollado una estrategia para sobrevivir esa casa, igual que yo había desarrollado la mía, y su estrategia me había costado algo, pero también había costado algo a ella, cierta capacidad de sentarse con la incomodidad, cierta tolerancia por lo complicado y lo doloroso y lo inconveniente. Había alisado todo hacia el orden y al hacerlo se había alisado a sí misma hacia cierta distancia de las cosas que eran reales. No la perdoné en ese estacionamiento. Quiero ser clara sobre eso. Pero sostuve las dos cosas a la vez unos minutos. El hecho de lo que la fotografía mostraba, y el hecho de que éramos dos niñas en el mismo jardín en la misma tarde de Semana Santa, cada una haciendo lo único que sabía hacer. Luego salí del coche, entré a Correos, y metí el sobre en la ranura de correo saliente. Salí al estacionamiento y me quedé sentada en el coche otros 6 minutos. La señora con la chamarra verde había terminado con sus paquetes y se había ido. El muchacho del chaleco anaranjado ya no estaba. El estacionamiento estaba más callado. Le llamé a Karina camino al estudio. Lo mandé, dije. ¿Cómo te sientes? Dijo. Como si estuviera esperando, dije. Exacto, dijo Karina. Exactamente así es. Manejé el resto del camino al estudio con el radio apagado. Estacioné en el callejón detrás del edificio y me quedé en el coche un minuto más antes de entrar. Daniela ya estaba en su escritorio cuando llegué, café en mano, leyendo algo en el monitor. Me miró por encima de sus lentes y pude ver que tomaba la temperatura del cuarto de su manera usual de 3 segundos, y luego asintió y volvió a su pantalla. Me senté en mi escritorio y miré el post-it. Si quieres platicamos, si no también está bien. Y pensé, ya lo hice. Ahora espero. Esperar resultó ser su propio tipo de trabajo. No era una espera ansiosa. Era el silencio suspendido y extraño de alguien que ha soltado algo que ha estado cargando mucho tiempo, y que todavía no sabe bien qué va a hacer con las manos. Trabajé. Terminé las revisiones del logo de la panadería, al final eligieron la tercera opción, y empecé un proyecto nuevo para una asociación civil que necesitaba materiales de marca actualizados. Le mandé a Karina actualizaciones que eran básicamente solo, nada todavía. Ella respondía a cada una con, ok. Con eso bastaba. Claudia no respondió en 11 días. No había esperado que respondiera inmediatamente. Si soy honesta, no había estado segura de que respondería en absoluto. Para lo que me había preparado era una de 3 cosas. Silencio, un mensaje breve y compuesto explicando por qué yo seguía recordando mal, o una llamada de mi mamá preguntando qué se me había ocurrido hacer. Me desperté cada mañana la primera semana levemente convencida de que una de las 3 estaba a punto de ocurrir. Lo que ocurrió primero fue un mensaje de WhatsApp de mi tía Graciela. Graciela era la hermana mayor de mi mamá. Había vivido a 6 cuadras de la casa en Tlalpan durante toda mi vida. He estado en cada posada, cada Semana Santa, cada cumpleaños suficientemente grande para involucrar a la familia extendida. Era el tipo de mujer que notaba las cosas y no siempre lo decía, que se movía por los eventos familiares con atención tranquila y tomaba notas mentales que rara vez compartía. Tenía un perro chihuahua llamado Tostón que iba a todo y una manera de decir exactamente lo necesario y nada más. Al 4.º día me escribió, Valentina, mi amor. Llámame cuando puedas. Sin signo de exclamación. Sin emoji. Solo eso. Le llamé esa tarde, parada en mi cocina con solo la lámpara encendida, la planta colgante en el fregadero proyectando sombras suaves en el mostrador. Contestó al segundo timbre. Tu hermana me llamó, dijo. Ok, dije. Quería saber si yo recordaba la Semana Santa del 2004. Específicamente. Pausa. Sí la recuerdo. Yo estaba ahí, Valentina. Tuviste una tarde muy difícil antes de las fotos. Estabas tratando de contarle algo a tu mamá y tu mamá estaba distraída. Ese año había muchas cosas que la tenían ocupada. No entendió qué tan alterada estabas tú hasta casi la hora de cenar. Tenía la espalda apoyada en el refrigerador. Podía escuchar el televisor de mi vecino a través de la pared, el audio de alguna telenovela, lejano y periódico. ¿Qué le dijiste a Claudia? Pregunté. Le dije que sí lo recordaba, dijo la tía Graciela. Y que siempre esperé que alguien lo sacara algún día. Pausa corta. No dijo mucho después de eso. Me dio las gracias y colgó bastante rápido. ¿Ella sabía? Pregunté. En ese momento, mientras pasaba, la tía Graciela se quedó callada un momento. Creo que sabía que algo estaba pasando, dijo, con el cuidado de alguien que describe algo en lo que ha pensado antes. Creo que era una niña que había aprendido que su trabajo era evitar que las cosas se pusieran peor, que suavizara las cosas antes de que se convirtieran en un drama. No creo que supiera que eso era lo que hacía.
Creo que pensaba que estaba ayudando. Después de colgar me quedé apoyada en el refrigerador un rato con el teléfono en la mano. La lámpara. La telenovela a través de la pared. La planta en el fregadero. 20 años de que me dijeran que la forma de lo que recordaba era producto de mi propio sentimiento poco confiable. Y ahora estaba la tía Graciela, que había estado en ese jardín, que siempre había esperado que alguien lo sacara. Estaba la fotografía, en algún punto en el sistema postal de Monterrey. Estaba la tarjeta Index en las manos futuras de Claudia. Solo quería que la vieras. Una familia puede sostener casi cualquier versión de sí misma durante mucho tiempo. Lo que no puede sostener es el momento en que la evidencia deja de cooperar con la historia. Claudia llamó al 11º día. Era un domingo a principios de abril. Estaba en mi mesa de la cocina trabajando en la ilustración freelance que me habían encargado 3 semanas antes, un libro infantil sobre un pájaro pequeño que seguía eligiendo construir su nido en lugares imprácticos. En una canaleta. En un buzón. Encima de una paraguas abierta. La amiga de Karina lo había escrito y necesitaba 6 ilustraciones para finales del mes, y yo le había estado sacando ganas al proyecto de la manera en que le saco ganas al trabajo que es completamente mío, sin comité, sin rondas de revisión, sin nadie que me diga que los tonos cálidos se ven agresivos en móvil. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Claudia y lo miré durante 2 timbres completos. Luego contesté. Hola, dije. Hola. Su voz era cuidadosa. No fría, cuidadosa. El cuidado particular de alguien eligiendo cada palabra en tiempo real, pesándola antes de comprometerse. Me llegó tu sobre. Ya sé, dije. Silencio. Luego, no recuerdo esa tarde. La parte donde estás llorando. Tengo el recuerdo de que la foto existe. Recuerdo que tomaron la foto, recuerdo estar parada en ese jardín, pero no tengo la tarde que va con ella. Ok, dije. Le llamé a la tía Graciela. Me dijo. Otro silencio. Dijo que le estabas tratando de decir algo a mamá. Creo que sí. Ya no recuerdo qué específicamente. Recuerdo el sentimiento de no ser escuchada. Dijo que mamá no se dio cuenta de que tan alterada estabas. Eso fue lo que dijo la tía Graciela. Claudia exhaló despacio. Con sonido. El sonido de algo siendo soltado de un cuarto que se había mantenido muy cuidadosamente cerrado con llave. Te dije que te estabas inventando las cosas, dijo. Tantas veces. Durante tantos años. Sí. No pensé que estaba mintiendo. Se detuvo. Empezó de nuevo más despacio. Genuinamente no pensé que estaba mintiendo. Pensé que eso era lo que había pasado, que estabas alterada por otra cosa completamente y el sentimiento se había adjuntado a esa tarde. Pensé que ese era un patrón contigo. Que confundías el sentimiento con el evento. Miré el pájaro en mi pantalla. Sentado en la canaleta, completamente satisfecho con su elección impráctica. Sé que lo creías, dije. Eso no lo hace estar bien. No, dije. No lo hace. Hablamos 43 minutos. No sobre todo. Había demasiado para una sola llamada y yo era consciente de eso, cuidadosa de no intentar verter 20 años en una sola conversación y esperar que aguantara. Hablamos de la casa en términos generales. De la calidad particular de crecer en un lugar donde ciertas cosas se gestionaban hacia la inexistencia en lugar de atenderse. Del agotamiento de ser la persona en una familia que ve algo que la familia ha acordado no ver. Claudia tenía su propia versión de ese agotamiento. No lo había esperado. Distinto en forma. Apuntando en una dirección diferente. Pero real. Algo que ella también había cargado. Al final dijo, voy a llamarle a mamá. Ok. Todavía no sé qué le voy a decir. Eso también está bien, dije. Después de colgar me quedé con el teléfono en la mano un rato, mirando la ilustración en mi laptop, el pájaro pequeño, construyendo su nido impráctico, completamente indiferente a la lógica de la situación. Le mandé un WhatsApp a Karina, llamó. Hablamos. Va a llamarle a mamá. Karina respondió en un minuto. ¿Cómo te sientes? Dejé el teléfono y miré el pájaro un buen rato antes de responderle. Mi mamá llamó 2 días después, un martes por la tarde. Yo estaba caminando de regreso al departamento desde el estudio en la llovizna tenue e indecisa de un abril en la Ciudad de México. Que no termina de comprometerse a hacer lluvia de verdad. Me detuve en la banqueta frente a la tintorería en Orizaba, bajo el letrero de neón que zumbaba y parpadeaba cada pocos segundos, y contesté. Claudia me dijo que hablaron, dijo mi mamá. Sí. Me dijo lo de la foto. Pausa. No sabía que todavía pensabas en esa Semana Santa. Siempre he pensado en eso, dije. Se quedó callada. El letrero zumbó. Una pareja pasó frente a mí con las chamarras subidas hasta el cuello, moviéndose a través de la llovizna sin mirarse ni mirarme. Yo no, sé que no siempre estuve presente como debería haber estado. Lo dijo con cuidado, con la voz de alguien que ha pensado cómo decirlo.
Ese año fue difícil de maneras que nunca te expliqué. Había cosas entre tu papá y yo, y la casa nos había costado mucho más de lo planeado, y yo no estaba prestando atención a lo que debía. Se detuvo. Pero eso es una explicación para mí, no para ti. No quiero usarla como razón para que sientas diferente lo que pasó. ¿Ok? Dije. Lo siento, Valentina. Siento no haber preguntado qué te pasaba. Esa tarde y, en general, por más tiempo que eso. Me quedé parada bajo el letrero que zumbaba. La llovizna caía sobre mi cabello. 3 palabras habían tardado 20 años en llegar. Llegaron un martes por la tarde frente a una tintorería en la colonia Roma, bajo un letrero que parpadeaba cada pocos segundos, en la voz ordinaria de una mujer que había sido mi mamá toda mi vida y que estaba diciendo algo verdadero y postergado. No era la escena que había imaginado. La había imaginado con más ceremonia. Una mesa del comedor. Una taza de té. Una conversación larga que lo atendía todo completamente y llegaba a algo limpio. Lo que obtuve fue una banqueta bajo la llovizna y 3 oraciones y un letrero que zumbaba. Gracias, dije. Eso importa. Hablamos unos minutos más, con cuidado, ninguna de las dos empujando más de lo que el momento podía sostener. Le dije que estaba bien. Ella dijo que se alegraba de que hubiera encontrado la fotografía. Nos dijimos adiós y me quedé un momento después de colgar, sosteniendo mi teléfono mojado, viendo a la pareja que había pasado doblar la esquina y desaparecer. Caminé el resto del camino a casa bajo la llovizna. Compré caldo de pollo en la tiendita del mercado en Campeche, del que viene en un vaso de unicel que humea cuando le quitas la tapa. Me lo comí en mi mesa de la cocina con la ilustración del pájaro abierta en mi laptop, y pensé, así es como funciona. No en la escena que practicaste durante 20 años en tu cabeza. No con el discurso que escribiste y reescribiste. En una banqueta bajo la llovizna y la voz ordinaria. 3 palabras. Y algo que había estado muy apretado durante mucho tiempo empezando, despacio, a soltarse. En los días después de esa llamada noté algo que no había esperado. Había pensado que recibir una disculpa se sentiría como una llegada, como alcanzar un lugar al que había estado caminando durante mucho tiempo. Lo que en realidad se sentía era más como la mañana después de una enfermedad larga, no recuperada, no del todo bien, pero ya no tan enferma. Todavía sensible. Todavía necesitando tener cuidado. Pero capaz de comer. Capaz de moverse por un cuarto sin prepararse para el próximo impacto. Le llamé a Karina ese fin de semana e intenté explicarlo. Ella escuchó de su manera de enfermería, completamente presente, sin opinar. Cuando terminé dijo, suena como que tiene sentido. Le pregunté qué quería decir. La disculpa no arregla los 20 años, dijo. Solo confirma que no estabas equivocada sobre ellos. Eso era exactamente. La disculpa no me devolvió lo que me habían quitado. Solo confirmó que algo real me habían quitado, que yo no me había inventado el quitarme. Todavía hay mucho que no está resuelto entre mi mamá, mi hermana y yo. Quiero ser honesta sobre eso porque las historias tienen una manera de implicar más orden que la cosa real. No somos una familia reparada. Lo que somos es una familia que ha admitido recientemente, juntas, que hemos estado operando con una versión de los eventos que no era completamente real. Eso es el inicio de algo. No es el final de nada. Todavía veo a mi terapeuta, la doctora Sofía Leal, cada 2 jueves a las 5:30. Tiene un consultorio cerca del Parque México, en la Condesa, y una planta de cinta en el alféizar de la ventana que parece que debería haberse rendido hace años pero sigue produciendo brotes con tranquilidad. Me preguntó, en la sesión después de las llamadas, que pensaba yo que había hecho funcionar la fotografía donde todas las palabras no habían podido. Porque no se podía discutir, dije. Todo lo que yo había dicho con palabras se podía reformatear. Estaba exagerando. Estaba mal recordando. Estaba demasiado emocional para percibir las cosas con precisión. La fotografía solo mostraba lo que mostraba. No tenía tono de voz. No tenía historial de ser poco confiable. ¿Y qué significa para ti? Dijo, que eso haya sido confirmado. Pensé en la niña del vestido amarillo. Significa que era real, dije. Significa que no estaba confundida. Estaba ahí, estaba sufriendo, necesitaba algo, y el hecho de que nadie se lo diera no significa que no lo necesitara. Significa que era una niña real con una necesidad real, y la incapacidad de la familia para atenderla no hace retroactivamente que la necesidad no haya existido. La doctora Leal dejó eso reposar un momento, de la manera en que deja reposar las cosas que están completas como son. Lo que sé ahora, después de todo esto, suena sencillo cuando lo dices en voz alta. Tardé mucho tiempo en creerlo de verdad. La memoria no es poco confiable porque siente cosas. La memoria es poco confiable cuando confunde la historia que le contaron con la cosa que realmente vivió. Yo viví ese jardín.
La fotografía y yo estábamos ahí las dos. La fotografía no es sensible. No se está inventando las cosas. No está reescribiendo la historia para hacerse la víctima. Es 10 por 15 centímetros de luz y química, sosteniendo el momento exactamente como el momento fue, esperando en una caja de cartón a que alguien levante la tapa. Una familia puede sostener casi cualquier historia sobre sí misma mientras nadie presente evidencia. La evidencia no tiene que ser dramática. No tiene que ser irrefutable. Solo tiene que existir. Una fotografía. Una tía que estaba en el jardín y siempre esperó que alguien lo sacara. Un momento en que la historia y la evidencia dejan de coincidir y alguien tiene que decidir a cuál de las dos quedarse. El costo de mantener la paz en una casa donde la paz significa que la persona más pequeña se queda confundida no es solo su infancia. La historia la sigue hasta que alguien pone la evidencia de vuelta en sus manos y le dice, tu memoria no estaba equivocada. Tu sentimiento no estaba equivocado. Estabas ahí. Eras real. Necesitabas algo. El perdón no es un destino. No estoy al final de nada. Estoy en algún lugar de la parte honesta de la mitad, la parte donde sé lo que sé y no necesito actuar certeza sobre lo que viene después. Puedo sostener tristeza por Claudia a los 11 sin excusar a la adulta que me dijo 20 años que me estaba inventando las cosas. Puedo aceptar la disculpa de mi mamá sin pretender que deshace todo lo que debería deshacer. Algunas personas solo saben querer lo que pueden mantener ordenado. Cuando la necesidad de una niña no es ordenada, cuando es ruidosa y de cara roja y específica y exige una clase de atención que no saben dar, la archivan como un malentendido. Le enseñan a la niña a archivarla también. Aprender a sacar el archivo del cajón es trabajo lento, sin glamour. No llega con una escena. Llega con un estacionamiento a las 8:22 de la mañana y una fotografía de 18 pesos y 11 días de silencio y luego una llamada un domingo por la tarde. Decir la verdad en voz alta no me hizo dramática. No me hizo la persona que ellas siempre implicaban que era. Me hizo la persona que abrió la caja y sostuvo lo que encontró. Si tú has sido la persona en tu familia a quien le dijeron, suavemente, con paciencia, repetidamente, con las mejores intenciones, que lo que recordabas estaba equivocado, quiero preguntarte algo. ¿Qué evidencia has estado cargando? ¿Qué ha estado esperando en el cuarto de almacén de tu propia vida? No para probarle nada a nadie más, sino solo para probarte algo a ti misma. Tú estabas ahí. Lo que recuerdas es tuyo. No necesitas su versión para corregirlo. ¿Qué cambiaría si te permitieras creerlo?